¿Qué tal? Muy buenos días, amados alumnos de IBB tercer año. Estamos ya terminando el segundo módulo, que es lentes para ver la Biblia. Primer y segundo módulo de tercer año son los lentes para ver la Biblia, que hemos dicho que son miradas con las cuales miramos, tenemos una visión de toda la Biblia completamente. Y vamos en este video a revisar los últimos dos lentes, ya que están bien, digamos, ligados. Entonces podemos tratarlos en un solo video. La lección número 4 que aparece en el libro que les envié se llama y tiene por título La pasión por la vida. Y los objetivos de esta clase son: número 1, ver la Biblia como el libro que trata sobre la vida eterna. Y número 2, obtener la pasión por la vida eterna y obtenerla mediante la sangre de Jesús. Este lente tiene por título La pasión por la vida y tiene que ver principalmente por entender lo que la Biblia llama vida y llama muerte. La Biblia está enfocada hacia la vida eterna. La Biblia está enfocada hacia la eternidad. Si nos fijamos en las promesas, las principales promesas del Señor Jesús siempre están orientadas hacia la vida eterna. Cuando Él nos enseñó acerca de las finanzas, por ejemplo, Él nos dijo: no acumulen tesoros en esta tierra, sino háganse tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Alguien, cuando Jesús estaba dando una enseñanza, le dijo: Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y Jesús se negó a ser el mediador entre ellos en cosas de esta tierra. Jesús vino a darnos la herencia eterna y la promesa del reino del cielo. El cristianismo está basado en la promesa del reino de los cielos. El libro de Hebreos dice que el nuevo pacto está basado sobre mejores promesas que el pacto antiguo. El pacto antiguo, las promesas del pacto antiguo se referían a cosas de este mundo, a cosas de esta tierra. La vida y la muerte en el pacto antiguo se entienden como la vida y la muerte física, pero en el nuevo pacto, vida y muerte ya está significando algo más trascendente, está significando vida eterna o muerte eterna. La Biblia le llama en el libro Apocalipsis la segunda muerte a la muerte eterna, y en el Evangelio de Juan le llama un nuevo nacimiento a aquel que obtiene la fe. Y en general la Biblia, al que no tiene la fe en el Señor, se le llama lisa y llanamente que está muerto, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor Jesús dijo: he aquí la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Entonces, cuando la Biblia se refiere a un muerto o un vivo, se está refiriendo en términos espirituales, como aquel que tiene la fe y la justificación por la gracia de Jesús, o aquel que está apartado de la vida de Dios por su incredulidad. La Biblia separa a estos dos tipos de personas fuertemente: aquellos que tienen la fe y están viviendo por su fe en Cristo, el justo por la fe vivirá, y aquellos que están muertos en delitos y pecados, aquellos que aún no han tomado esta salvación tan grande, aquellos que aún no han experimentado la gracia del Señor para tener la vida en sus espíritus. Entonces vamos a leer ahí Juan capítulo 10, verso 10. Ustedes lo tienen en la lección. Fíjense lo que el Señor Jesús dice ahí: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hemos dicho que la palabra vida en ese verso ahí es la palabra griega zoe, que significa calidad de vida, una vida, digamos, superior, podríamos llamar vida eterna o vida espiritual. Él nos vino a dar el zoe porque carecíamos de la vida. Ya nosotros, la mayor tragedia del hombre es que él carecía de vida eterna, y es lo que el Señor Jesús viene a dar. La obra de Jesús tiene que ver con la vida eterna, con entregarnos la vida eterna. El deseo de Dios es que amemos la vida y que valoremos la vida y que tomemos la vida que Él nos está regalando. Todos aquellos que van a ir al infierno son aquellos que despreciaron la vida. Son aquellos que no tomaron en alta estima la vida espiritual de la que Dios está hablando. Mirándolo de este punto de vista, nosotros podemos entender la obra de la ley del Evangelio con respecto a la pasión por la vida. La ley
por ejemplo, al darnos sus mandamientos que nos condenan. Ya, la ley tiene, hemos dicho en ocasiones anteriores, el objetivo de condenar, el objetivo de juzgar. La ley no fue dada para que el hombre fuera salvo, sino para que el hombre cayera bajo la condenación, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, según las palabras de Romanos 3:19. La ley entonces viene a ser como la que despierta en nosotros la pasión por la vida. La ley despierta en nosotros al ponernos en una posición de condenación, al ponernos en una posición de muerte, al mostrarnos la muerte que es inminente para cada uno de nosotros por el peso de la ley, porque sin ley no hay conocimiento del pecado. Y una de las funciones más altas de la ley es darnos conciencia, darnos conocimiento de que estamos en el pecado. El apóstol Pablo dice, por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley ninguno va a ser justificado, pero por la ley conocemos que somos pecadores. Y al ponernos en la condición de pecadores, de apartados de Dios, genera en nosotros la pasión por la vida. La ley está para generar en nosotros esa pasión, para ponernos en movimiento, en búsqueda de la vida. Finalmente, la ley, como la que mueve, la que promueve nuestra pasión por la vida, se convierte en una guía, en un ayo para llevarnos a Cristo, que es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, la ley se ha convertido en un ayo para guiarnos a Cristo. La ley bien entendida nos guía a Cristo, nos encuentra, nos hace encontrarnos con Jesús y nos hace abrazar la vida con toda nuestra pasión. Aquellos que tienen pasión por la vida jamás serán rechazados por Dios. Aquellos que tienen pasión por la vida jamás van a ir a la condenación eterna. Y a los únicos que serán condenados serán los que despreciaron el regalo de la vida eterna, los que no tuvieron valor, los que no le dieron valor a la vida eterna de la que el Señor está ocupado. El Señor es el Dios de vivos. El Señor Jesús dijo, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y todo el que está con Dios, todo aquel que tiene el favor de Dios, podríamos decir que está vivo. De esta manera la bendición en términos espirituales siempre se refiere a la vida, y la maldición a la ausencia de la vida, es decir, a la muerte. Nosotros podemos ver en el caso de los demonios, hemos pasado ya por la clase de demonología, cuánto sufren los demonios. La actitud que tienen los demonios cuando se enfrentan a Jesús. Los demonios sufren por la carencia de la vida eterna. Los demonios son aquellos espíritus que se han enajenado totalmente de la posibilidad de la vida eterna. Aquellos que quedaron permanentemente en la condición de muerte espiritual, eso quiere decir apartados de Dios, sin la protección y sin el amor de Dios en ellos. Y en esa condición permanente solo puede existir el sufrimiento, solo puede existir el tormento. A eso se refiere el infierno. El infierno es la condición definitiva de alguien que no ha recibido el amor de Dios, de alguien que no ha recibido la vida de Dios, el favor de Dios, la justicia de Dios. Eso es la vida eterna. Ahora, ¿cómo obtenemos la vida eterna? Porque no es solo amar la vida. Cuando amamos la vida también amamos aquello que nos entrega la vida, o los medios por los cuales nosotros nos podemos aferrar a la vida. Gracias al Señor, Él no nos dio esta salvación por medio de la conducta humana. Ya no nos dio la salvación por medio de la ley. Lo dice ahí el libro de Romanos, no por la ley fue dada a Abraham las promesas de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia que es por la fe. O sea que a nosotros se nos dio la salvación no como para que fuera un resultado de nuestra propia conducta moral, sino por la obra de Jesús, sino por la obra de redención de Jesús, particularmente por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la que nos ofrece esa redención. La sangre de Jesús es la que nos ofrece esa vida que nosotros valoramos tanto. Es la sangre de Jesús. Podemos ver, por ejemplo, ahí ya en el libro de Levítico 17:11, fíjense que ya a Noé Dios le dio el testimonio acerca de la sangre. Lo vamos a ver más adelante. Toda la dispensación, lo que llamamos dispensación de Dios,
que es el espacio entre el primer y el segundo Adán, toda esa dispensación se basa en el conocimiento de la sangre. Dios quiere que conozcamos la sangre como el medio de obtener la vida. Dios desea darnos la revelación de esa sangre, y la revelación de la sangre de Jesús fue progresiva a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. A Noé Dios le dijo: la vida de la carne en la sangre está. Y Noé comienza a hacer sacrificios de sangre desde ese momento. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí ya estamos en el tiempo de la ley, donde se da un testimonio muy fuerte acerca de la sangre. Si nos dice terminantemente, la vida del hombre permanece en la sangre, está oculta en la sangre. Desde un punto de vista médico lo podemos entender, entendiendo que sin sangre nadie puede vivir, que nuestra vida radica en la salud de nuestra sangre, en la calidad de nuestra sangre. Cuando nuestra sangre está mal, nos enfermamos, y cuando nuestra sangre está muy mal, ya no hay vida. Pero aquí está hablando algo mucho más profundo. Está hablando espiritualmente, de que nuestra vida espiritual, de que nuestro espíritu, la vida de nuestro espíritu radica en la sangre. Ahora, no en nuestra propia sangre, sino en la sangre de otro, en la sangre de Jesús que iba a ser derramada. La sangre de Jesús es la vida de nuestro espíritu. De la misma forma, aquí podríamos hacer el paralelo y el contraste, de la misma forma en que mi cuerpo depende de mi propia sangre, de lo mismo que yo puedo decir, la vida de mi carne está en mi sangre, yo puedo decir, la vida de mi espíritu está en la sangre de Jesús. La vida de mi espíritu depende, radica de la sangre de Jesús. Si mi espíritu tiene la sangre de Jesús, entonces es un espíritu que vive. Pero si mi espíritu carece de la sangre de Jesús, entonces mi espíritu es un espíritu muerto. El espíritu muerto no es aquel que está inmóvil y que no tiene capacidad de hacer nada ni de recibir nada. El espíritu muerto es aquel que carece del elemento de la sangre de Jesús. Es aquel que no ha obtenido la fe en esa sangre. Es aquel espíritu que no ha dependido de la sangre de Jesús completamente para vivir. La sangre es el principio de la vida en toda la Biblia. En la Biblia siempre toda la limpieza ritual se hace por medio de la sangre. Toda la santificación de los sacerdotes, de las ropas, etcétera, todo se hace por medio de sangre, porque la vida del Espíritu está en la sangre de Dios. La vida del cuerpo es la sangre del hombre, la vida del Espíritu es la sangre de Dios. Esto lo tenemos que tener muy claro, y esta es una visión, una mirada de toda la Biblia que nos hace, tener confianza, valorar la sangre de Jesús por sobre todo otro elemento, por sobre toda, otra circunstancia. En la última parte de este capítulo nos fijamos en las ciudades de refugio. Vamos a leer ahí Números 34 del 6 al 15. 35, perdón, número 35 del 9 en adelante dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Las ciudades de refugio se pusieron en toda la extensión del territorio donde Josué entró con el pueblo para tomar posesión de la tierra. Y estas ciudades de refugio servían para que un homicida, aquel que mataba a otro sin intención, pudiera escapar del vengador de la sangre. Aquel podía huir, escapar, arrancar de este vengador y mantenerse allí. Tenía que mantenerse dentro de la ciudad de refugio. Si salía del refugio, el vengador de la sangre, que se cree que es siempre un familiar de aquel que resultó muerto, hay otros que lo ven más de forma mística y piensan que es algún tipo de espíritu o algo así. Pero el vengador de la sangre que aparece ahí, que más parece que fuera un título dado por una corte o algo así, si pillaba al asesino fuera de la ciudad de refugio, podía matarlo por ley, podía matarlo legalmente, sin que fuera algo ilegal.
El homicida de este modo podía quedarse dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Luego de la muerte del sumo sacerdote eran liberados todos y ya les era, digamos, eran sin culpa, volvían a ser totalmente inocentes. Entonces la ciudad de refugio servía como la vida del homicida, podríamos decir así, la vida para que la muerte no la alcanzara. Las ciudades de refugio son una hermosa figura cerca de nuestro Señor, ¿verdad? Donde el Señor Jesús es el espacio, el lugar donde corren los pecadores, donde hemos corrido los pecadores para librarnos de la muerte, y es el lugar donde la muerte no nos alcanza. El Señor Jesús dijo: permanezcan en mi amor, si ustedes hacen lo que yo les mando, permanecerán en mi amor. Y Jesús nos dio esta exhortación: permanezcan en mí. Si mis palabras permanecen en ustedes, nos dijo, y ustedes permanecen en mí, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Seamos los discípulos del Señor, que Él permanezca en nosotros. Eso nosotros lo aseguramos en nuestro corazón por la fe en su sangre, por el valor que le damos a su sangre, por esa sangre gloriosa que nos limpia de todo pecado, que lava nuestros pecados, que nos da la vida eterna. Valoremos la vida eterna por sobre todas las cosas. Sepamos que la Biblia es el testimonio de la vida eterna. Y amemos la vida, tengamos la pasión por la vida. ¿Ya? Tengamos en nuestro espíritu esa pasión por la Zoe, esa pasión que nos permite sacrificar nuestro cuerpo con tal de bendecir a nuestro espíritu. La sociedad actual es una sociedad que está actuando al revés, está centrada en la comodidad de su carne, está centrada en la satisfacción de su carne, y por eso es capaz de asesinar al espíritu, por eso es capaz de violentar al espíritu con tal de darle agrado al cuerpo. Trabajar para nuestro cuerpo es lo que el apóstol Pablo dice, sembrar para la carne. Y el apóstol Pablo dice: todo aquel que siembra la carne, de la carne cosechará corrupción, pero aquel que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hay paz, vida eterna para aquel que siembra en el espíritu. Entonces, amados, sembremos para el espíritu, valoremos nuestro espíritu, amemos nuestro espíritu y trabajemos por el bien de nuestro espíritu. Tengamos la conciencia de la sangre de Jesús y amemos su sangre por sobre todas las cosas. El siguiente lente y el último de esta serie, el último del módulo, es el número 5, que dice: el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y como le digo, está muy ligado con lo que hablamos anteriormente acerca de la pasión por la vida. ¿Ya? El fruto del bien y del mal se debe entender espiritualmente. Voy a leer los objetivos que salen en el libro que ustedes tienen. El objetivo número 1 dice: lograr una comprensión cristocéntrica de la caída del hombre. Y el segundo objetivo es ver la Biblia como el libro de la muerte y la resurrección del segundo Adán. Bien, sabemos que Adán, cuando es, digamos, tomado por Dios y puesto en el huerto de Edén, cuando se le sopla aliento de vida sobre él, se le da un mandamiento, ¿ya? Al hombre del Génesis 1, Dios le da una bendición de extenderse, de ir por sobre toda la tierra, llenar la tierra, sojuzgar y todo eso. Pero al hombre del capítulo 2, al que pone en el huerto, Dios no le da bendición solamente, sino que le da mandamiento. Y el mandamiento tiene relación a un árbol, al fruto de un árbol. Y el fruto del árbol se llama árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, árbol del conocimiento del bien y del mal. Una vez más, tomando en cuenta el lente anterior, este bien y mal no debe entenderse en un sentido moral, como acerca de lo bueno y lo malo en términos de la moralidad, sino en términos de vida y de muerte, en términos de bendición y de maldición, en términos de estar unidos a Dios o de estar separados de Dios. La vida y la muerte. Este árbol representaba la vida y la muerte. Entonces, entendiéndolo de ese punto de vista, el árbol adquiere un sentido nuevo. El árbol adquiere el conocimiento, la experiencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios le prohíbe a Adán comer de ese árbol? Experimentar la maldición por él mismo estando en el huerto, experimentar la vida y la muerte
Al lado de ese árbol había otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. Ya, ese árbol no fue restringido como mandamiento para Adán, pero sí fue restringido una vez que Adán toma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán le fue prohibido comer de ese árbol y Adán finalmente come, como todos sabemos. Vamos a leer Génesis 3, 22. Génesis 3:22 dice: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto nos hace entender el árbol del conocimiento del bien y del mal desde un punto de vista espiritual y, más importante que eso, desde un punto de vista cristocéntrico. Debemos entender que toda la Biblia habla de Jesús, eso ya lo hemos visto antes. Por lo tanto, el árbol está hablando acerca de la misión de Jesús. En primer lugar, el árbol del conocimiento del bien y del mal habla acerca de un ser de Dios. Por eso en Génesis 3:22 dice que Jehová Dios dijo: He aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿verdad? Dios está hablando en plural, en la pluralidad de Dios, de las tres personas que nosotros sabemos que hay, uno de nosotros. Dios está diciendo uno de nosotros. Ahora el hombre es como uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué dice como uno de nosotros? Porque estando el Padre, el Hijo y el Espíritu, uno de ellos estaba destinado a experimentar la muerte. Uno de ellos ya había sido, el Padre había puesto en su Hijo la herencia eterna del reino del cielo, pero el Hijo había tenido esta actitud humilde que nos habla Filipenses capítulo 2, que dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, el verbo de Dios, Cristo en la eternidad, estando en unidad con el Padre, Él no quiere tomar directamente la herencia, sino que quiere ir y experimentar la muerte, ser resucitado y tomar el trono como el Hijo del Hombre por la resurrección. Entonces, el Hijo ya estaba reservado para experimentar la muerte. Por eso, cuando pone a Adán en el huerto, Dios pone el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el anuncio de Jesús para Adán. Le está hablando a Adán de la obra que iba a venir a ser aquel a quien él tenía que esperar. Adán fue puesto en el huerto para esperar al Mesías, para esperar al Salvador, para esperar a aquel que iba a venir a entregar su vida voluntariamente para tomar luego su trono por resurrección. Y Dios ya había predestinado que el hombre fuera adoptado hijo de Dios por medio de Jesucristo, como dice Efesios capítulo 1. Antes de la fundación del mundo ya lo había predestinado para eso. Entonces, una vez que Adán toma del árbol, Adán toma y se vuelve, dice Dios, como uno de nosotros, conociendo, experimentando la muerte. Adán no tenía que experimentar la muerte. Adán, la orden que se le dio fue: no experimente la muerte. La muerte la iba a experimentar Jesús cuando viniera al huerto. Y esa muerte iba a ser la vida también para Adán. Cuando estamos hablando de muerte, lo vimos en el ente anterior, no estamos hablando de muerte física. Ya los hombres venían muriendo físicamente. Cuando Dios hace al hombre en Génesis 1:26, Dios los hace para que sea temporal, por eso le da la capacidad de reproducirse, para que haya una descendencia, pero el hombre venía con la muerte incorporada. El hombre nunca fue pensado para tener una vida eterna en esta tierra. Ya, entonces cuando hablamos de muerte, de árbol de la ciencia del bien y del mal, o cuando Dios le dice ciertamente morirás a Adán, ese ciertamente morirás no se refiere a la vida de su cuerpo, sino a la muerte de su espíritu. Ya es la muerte de su espíritu. Entonces Adán experimenta la muerte espiritual, la separación de Dios, que era lo que el Hijo iba a experimentar por la obediencia. Lo que el Hijo había de experimentar en obediencia a su Padre, Adán lo experimenta en desobediencia. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal viene a ser la experiencia de la vida y de la muerte para Adán, viene a ser el mandamiento de no comer para Adán, y también viene a ser el anuncio de la obra del Hijo de Dios. Cuando Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal, se mete en la obra de Jesús. Como que viene y toma el lugar que Cristo tenía que tomar por la obediencia. Adán desobedece y por eso queda en muerte, en una condición de condenación y de muerte espiritual para siempre. En esa condición, Adán no podía tomar del árbol de la vida, y es expulsado del huerto. La expulsión del huerto no es por un enojo de Dios, sino que es porque Dios le tiene reservada la vida
pero la vida no la va a poder tomar en ese momento, sino más adelante. Podríamos decir, la venida de Jesús, en el momento que Adán come, se aplaza y comienza lo que llamamos un tiempo de dispensación. Un tiempo donde Dios administra los tiempos hasta la venida de Cristo. Ya cuando Adán come, el espacio como que se extiende, se alarga hasta la venida de Jesús, donde iba a venir la salvación de ese primer Adán. El primer y el postrer Adán están íntimamente ligados en la Escritura. Ya el segundo Adán viene a salvar lo que el primer Adán destruyó, que fue la relación con Dios. Y de esa manera entendemos esa relación íntima que hay entre el primer y el segundo Adán. Ya toda la Biblia, podríamos decir, nos habla de la muerte y la resurrección del segundo Adán, ya de la obra del segundo Adán, de esta obra bendita que el segundo Adán vino a hacer, librando al primer Adán de la muerte a la que fue, digamos, sometido. Fíjense, Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 2, 16 y 17. Dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este verso nos enlaza al primer y al segundo Adán. Es como un puente entre el primer y el segundo Adán, ya que el mandamiento va al primer Adán, pero cuando le dice ciertamente morirás, hace referencia, alusión a la muerte del segundo Adán. Si el primer Adán comía, el segundo Adán había de morir. Si el primer Adán tomaba del fruto, el segundo Adán, su muerte iba a ser la muerte del primero. Es decir, el segundo Adán tomaba la muerte del primero. Eso era lo que Dios ya tenía pensado, era lo que Dios ya tenía predestinado para el hombre. Era el regalo de la gracia, el regalo de la salvación, digamos, independiente de la obediencia o la desobediencia de Adán. Dios iba a rescatar al hombre y lo iba a hacer parte de su plan bendito, coheredero del reino de los cielos. Es lo que Dios había ya destinado desde el principio de los tiempos. A eso le llamamos el gran amor de Dios, la gran gracia de Dios. Ya, ese solamente morirás en nuestra gloria. En la muerte del Hijo de Dios. Se refiere a la muerte del segundo Adán, que fue la muerte por cada uno de nosotros. Entonces, amados, tratemos de darle este enfoque, de mirar de esta manera el huerto de Edén. Se nos arma un cuadro glorioso, un cuadro precioso acerca de la figura del Señor Jesús, acerca de quién es Jesús, de qué es lo que hizo Jesús. Miremoslo de este punto de vista y maravillémonos de la obra de Cristo.